Hola, hola. Bueno, hoy es la clase número 5. Buenos días a todos los estudiantes del Centro Regional de Profesores Suroeste. Hoy es 15 de mayo del año 2020 y bueno, vamos a intentar dar cuenta de la corriente funcionalista, que es la que venimos trabajando acerca de la sociología de la educación y de alguna manera la crisis que atraviesa luego este paradigma funcionalista de la educación, la crítica de Thoreau y la relación entre educación y productividad, y comentarios finales acerca de esto. Para ello he preparado un PowerPoint que se los voy a compartir en este momento y vamos a ir pasando uno a uno todos los aspectos de este capítulo, que es el capítulo 2 de Javier Bonal del libro Sociología de la Educación, que es muy útil para comprender todas estas teorías. Bien, les voy a compartir esta pantalla. Eh, Vamos a ver. Como les decía, nos vamos a enfocar en la crisis del paradigma funcionalista de la educación. Como estuvimos trabajando en la clase número 4, no sé si se acuerdan, pero vamos a hacer un repaso. A partir de la segunda mitad de la década de 1960, en plena expansión educativa, aumenta el interés público por contrastar el impacto de la educación en la movilidad intergeneracional, que se sospecha que es débil, ¿verdad? Entonces empiezan a realizar algunos estudios para comprender qué es lo que está ocurriendo. Se intenta evitar el conflicto social potencial producto de las desigualdades educativas, y surgen estudios allí como los de Blau y Duncan en el año 1967, Coleman en el año 1966, o el de Jenks y otros en el año 1972, que muestran esta preocupación sociopolítica y académica que había en el entorno. Bien, el estudio de Blau y Duncan en el año 1967, ¿qué es lo que hacen ellos? Estudian la movilidad ocupacional con una técnica que luego es muy utilizada, que es la técnica del Path Analysis, que mide los efectos de la educación en la movilidad ocupacional. Postula la desaparición del efecto de la herencia familiar y ofrece una conclusión políticamente correcta para la época, ¿no? Es decir, estudian la movilidad ocupacional y el paso en las sociedades industriales de las formas de adscripción a las de adquisición de estatus, ¿no? Es decir, antes estábamos adscriptos a una clase social y luego adquirimos un estatus determinado gracias a la educación que nos permite la movilidad ocupacional. Bien, ¿qué críticas hay a este estudio? Bueno, ofrece dudas en la comunidad académica en torno a la independencia entre el origen social y la movilidad. Es decir, no hay una independencia entre el origen social y la movilidad. Están estrechamente interrelacionados ambos conceptos. La herencia de estatus en las sociedades modernas tiene lugar por medio de la transmisión del capital cultural. La distinción entre adscripción y adquisición, ¿verdad? Deja de tener una importancia esa distinción entre adscripción y adquisición.
Bien. Coleman, en el año 1966, señala que el gobierno estadounidense le encarga un informe debido a la presión de los movimientos sociales y la falta de igualdad real de oportunidades educativas. Sostiene que la privación cultural familiar es la principal causa de las desigualdades educativas. ¿Qué es esa privación cultural? Bueno, es de alguna manera esa carencia que podemos tener en nuestro seno familiar y que de alguna manera nos determina luego los rendimientos académicos que podemos llegar a alcanzar. El informe de Coleman en el año 66 tuvo un impacto significativo sobre la reorientación de la política educativa con relación al enfriamiento de las expectativas reformistas de los años 60. Sus resultados son discutibles desde el punto de vista metodológico, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Coleman señala que si no existen diferencias en los inputs de las escuelas de niños blancos y negros, las diferencias de los rendimientos académicos se localizan en los déficits culturales de las familias, ¿sí? Es decir, como decíamos recién, la herencia cultural, familiar, es lo que está marcando de alguna manera los rendimientos académicos. ¿Cuál es la crítica que se le hace? Esta relación causal se establece sin disponer de datos cualitativos sobre los procesos que tienen lugar en el aula, ni sobre los componentes de la vida familiar que permitan identificar el capital cultural de las familias. Es decir, se ofrece una conclusión que puede ser de alguna manera válida, pero sin hacer un estudio pormenorizado a nivel cualitativo. De todas maneras, vamos a rescatar que el trabajo de Coleman genera una revolución tanto en el ámbito académico como en la intervención pública en la educación, y se empieza a reformar algunas políticas educativas en torno al estudio de Coleman. Lo que señala Coleman es que el hándicap cultural de muchos alumnos se debe al escaso valor que sus familias le otorgan a la educación. Es decir, hay una falta de motivación en el seno familiar que, bueno, es de alguna manera luego lo que va a determinar el rendimiento académico de los estudiantes. El hándicap cultural tiene que ver más con las aspiraciones de las clases sociales que con las capacidades innatas de los individuos. Se reconoce que el alumnado no accede a la institución escolar en unas condiciones materiales y con actitudes idénticas ante el aprendizaje. Bien, o sea, ya hay una diferencia en el modo en que llegan a la escuela las distintas clases sociales. No es suficiente un papel pasivo de la escuela, y la intervención pública en educación debe garantizar no solo la igualdad de acceso a la educación, sino la igualdad de resultados académicos. Hay que tratar de poner el foco en que todos los estudiantes tengan las mismas igualdades para alcanzar los mismos resultados académicos. Para eso se empezaron a ofrecer programas de enseñanza compensatoria, es decir, compensar las carencias culturales familiares a través de programas compensatorios que fueron muy utilizados en esa época. Bien, los virajes en la lucha contra el fracaso escolar y en general contra las desigualdades educativas no consiguió alterar la realidad de diferencias educativas y sociales. O sea, continuaron habiendo diferencias educativas y sociales, y eso condujo al fin de una sociología de la educación positivista que en los años 50 y 60 orientó las políticas educativas en los países avanzados.
A finales de los años 60 y principios de los años 70, el desencanto con el reformismo educativo y con las esperanzas de cambio social por medio de la educación hicieron girar el rumbo de la sociología de la educación en varios sentidos. ¿Sí? Bueno, otro estudio muy famoso en esa época fue el de Jenks y otros, que se llamó Inequality. Es el primer indicador crítico con el reformismo educativo. ¿Mm? El estudio demuestra la separación entre las distribuciones de las posiciones educativas y el estatus ocupacional y de ingresos. Es decir, son dos esferas separadas y no siempre alcanzar una posición educativa va a determinar alcanzar un estatus ocupacional y de ingresos, ¿no? Esa es como la conclusión a la que llega Jenks. Las reformas escolares de poco sirven para la movilidad social, ya que factores como el origen social familiar o la suerte explican más la varianza en los ingresos o en el estatus ocupacional que el nivel educativo. ¿Tá? O sea, acá está manifestando Jenks que el origen social familiar o la suerte que uno pueda tener explican más la varianza en los ingresos que el nivel educativo. Todo esto se muestra con estadísticas, con modelos, con coeficientes, demás. Es muy fácil decirlo así, pero demostrarlo con números, con resultados, con estadísticas, realmente genera una conmoción en el ámbito académico. Bueno, muestra la ineficacia de las reformas educativas como medio para la igualdad social, y para Jenks hay que abandonar la escuela como instrumento útil para la igualdad social y pasar a considerarla como un fin en sí misma. O sea, la escuela tiene el fin de brindar instrucción, pero no es la encargada de generar igualdad social. Tiene un fin en sí mismo, ¿sí? Bueno, sí, continuamos con Jenks. Si la educación no es útil como un mecanismo igualador de oportunidades sociales, no hay institución social que facilite la movilidad social y con ella el funcionamiento meritocrático de la sociedad. Por lo tanto, se genera aquí una crisis científica y de erosión de las bases legítimas del Estado capitalista. Jenks margina totalmente a la escuela democrática como institución que tiene algún tipo de impacto sobre la estratificación y la movilidad social. Bien. Ahora tenemos ya el estudio de Boudon, en donde se analiza pormenorizadamente los factores que influyen sobre las probabilidades de éxito educativo. ¿Mm? El aumento de las tasas de escolarización en las sociedades industriales hace que disminuya la proporción de clases bajas con un nivel de estudios mínimo, e incluso que dichas clases sociales ganen más en términos absolutos. A ver, vamos a repetir la frase. El aumento de las tasas de escolarización en las sociedades industriales hace que disminuya la proporción de clases bajas con un nivel de estudios mínimos. E incluso dichas clases sociales ganan más dinero en términos absolutos. O sea, de alguna manera mejora el nivel educativo de las clases bajas. Digo, esto ya es un fin válido, ¿no? Y a su vez, las clases bajas ganan más ingresos. Esto está diciendo Boudon. Y ello hace disminuir, aunque muy lentamente, las desigualdades educativas entre las clases. Él ve también que hay periodos históricos en donde las clases bajas ganan más, también las clases altas ganan más, en este sentido se tienden a polarizar, pero hay otros periodos históricos en donde bajan los ingresos de las clases altas, suben la de las clases bajas y de alguna manera se acorta la brecha, ¿no? Esto depende mucho del periodo histórico.
Lo que acá está señalando Budón, que es muy importante, es que pueden aumentar las oportunidades educativas, ¿m?, sin que ello repercuta siempre en un aumento de la movilidad social. No siempre las oportunidades educativas repercuten en una movilidad social. Bueno, acá otra cosa, otra afirmación importante de Budón: el nivel educativo es tanto más determinante del estatus adquirido cuanto más bajo es el origen social. Es decir, si yo provengo de un origen social bajo y me formo, es muy determinante en el estatus que yo voy a adquirir. Es decir, si yo provengo de una clase social baja y no invierto años de estudio, va a ser más claro que no voy a adquirir un origen social alto. Bien. Acá Budón lo que está agregando son como otros factores de los que veía Jenks entre la educación y la igualdad social, que es una relación mucho más compleja de lo que había demostrado Jenks, y una conclusión fuerte de Budón es que se puede concluir que si bien la educación no asegura ni la movilidad social ascendente ni la reducción de las desigualdades sociales, hay que ser en esto claros. No hay oportunidades sin educación. Eso es claro para la época, no hay oportunidades sin educación. Y la educación pasa a ser una condición necesaria, pero no suficiente para la movilidad ocupacional y social. ¿Sí? Bueno, la crisis del paradigma funcionalista de la educación. En 1970 hay un desencanto reformista a través de los trabajos de Coleman y Jenks, los primeros síntomas de desempleo de los titulados y la sobreeducación abren espacio para una ruptura de paradigma funcionalista de la educación y críticas a la teoría del capital humano. ¿Sí? Hay críticas en torno a redefinir la relación entre educación y empleo, como ya vimos, entre la educación y la productividad y la relación entre la educación y los salarios. Perdían fuerzas las tesis funcionalistas del papel de la educación para el desarrollo económico y la igualdad social. Y la escuela no solo propicia la igualdad social, sino que cumple la función contraria, señalan algunos autores en la década del 70, que es reproducir las desigualdades ya existentes. Bueno, la crítica de Thoreau en el año 72, vamos a resumirla de la siguiente manera. Sus aportes evidencian que la teoría del capital humano estaba equivocada en algunas cuestiones. Bueno, él escribe aportando evidencias cuantitativas y señala que entre el año 1950 y el año 1970 hay una tendencia opuesta en países pobres entre la evolución del nivel educativo de la población, que aumenta en términos absolutos, y el aumento relativo de la pobreza. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Si estamos aumentando el nivel educativo de la población y en términos absolutos, y por otro lado aumenta la pobreza, entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Ahí está aportando como críticas. Thoreau señala que la economía de los países desarrollados no ha aumentado al ritmo que lo ha hecho la tasa de población universitaria, es decir, tenemos más universitarios, pero los países desarrollados no han crecido. Y otra afirmación que tiene que ver con en torno al salario, no es la capacidad intelectual ni los años de educación lo que explican las diferencias salariales, sino el propio funcionamiento de mercado. Bien.
Acá hay otras teorías también que dialogan con Thoreau, la teoría de la segmentación del mercado, que señala que la determinación del salario depende del segmento en el que se halle el trabajador. Los mercados de trabajo primario son puestos que requieren cualificación, son estables, bien remunerados y se diferencian claramente de los mercados de trabajo secundarios, donde son empleos inestables, sin requerimiento de cualificación y de baja remuneración. Entonces, estas teorías señalan que hay dos mercados de trabajo, el primario y el secundario, que funcionan en forma independiente en tanto a oferta y demanda de trabajo como a determinación de salarios. No es la educación lo que determina las diferencias salariales, sino atributos como el sexo, la raza o los hábitos. Bueno, sobre la relación entre educación y productividad, es el mercado el que determina el precio del producto, ¿sí? Los empresarios persiguen la maximización de sus beneficios y no remuneran en función de la productividad del trabajo, es decir, hay una explotación del trabajador. Esto lo dicen Bowles y Shintis. Y hay una imposibilidad de establecer una relación estricta y unívoca entre educación y productividad, y cuestionan el supuesto fuerte de la teoría del capital humano. ¿Mm? Esta tesis señalaba que el conocimiento adquirido gracias a la educación le proporcionaba al trabajador capacitación técnica que hacía que el trabajador sea más productivo y obtenga un salario mayor. Comentarios finales. Hemos visto que se deteriora uno de los argumentos fundamentales de los años 50 y 60, que la inversión pública en educación es el motor del desarrollo y el crecimiento económico, y se dan recortes en el gasto público en materia de educación, lo que acentúa el conflicto social. Bien, en próximos capítulos, en la próxima clase, vamos a estar hablando de la teoría de la reproducción, que tiene como su principal exponente a Pierre Bourdieu. Entonces les pediría que lean el capítulo 3 de Javier Bonal. Y bueno, en este caso, por aquí hemos terminado. Les agradezco la atención, como siempre, y nos reencontramos en la próxima clase. Muchas gracias a todos y todas.